Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, hermanos y hermanas, nuevamente entre ustedes, semanalmente nos acompañan, qué bueno, para estos momentos de reflexión cristiana y católica. El corazón de nuestra iglesia, como diría Monseñor, ya emérito, ahora radicado en Perú, el corazón de nuestra iglesia, la Pascua, el resucitado, que nos preparamos durante 40 días, desde el inicio con la ceniza. Y vamos a tener 50 días hasta Pentecostés, donde vamos a exprimir, por decirlo así, a un evangelista, Marcos, que nos va a presentar al resucitado, pero también Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, que nos acompaña también en esta cincuentena, el nacimiento de la comunidad cristiana. Para esto, tenemos que tener bastante presente la primera lectura de hoy, de este domingo de Pascua, que viene siendo tomada precisamente de los Hechos de los Apóstoles, que está el primer credo o centro de la fe o querigma. Y dice así, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas: ya saben ustedes lo sucedido en toda Galilea. Después del bautismo de Juan, aquí viene el primer elemento: cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, que lo vemos en varios momentos en las escrituras del Evangelio. O también, ¿no conocemos a sus hermanos y hermanas? ¿No están entre nosotros su madre? Jesús de Nazaret, que es de nuevo el que es presentado Viernes Santo ante el Sanedrín. Dinos si tú eres el Mesías. Tú lo has dicho, lo soy. Seguimos. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Segundo elemento del querigma. Y continúo con la redacción de Lucas. Y concedió verlo no todo al pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido. Y también vuelve aquí una cosa del querigma bastante importante. Nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Recordemos,
no soy un fantasma. ¿Tienen algo que comer? Pero también de nuevo, lo vamos a ver en esta cincuentena, acerca de precisamente Tomás. Ven acá, acerca tu mano, mete tu dedo en las señales de los clavos y no seas incrédulo, sino ten fe. O estando a puerta cerrada, apareció entre ellos el Señor. O también Emaús, partiendo el pan, desapareció. Continuamos con el querigma o el relato de Hechos de los Apóstoles. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido de juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio otra característica del querigma, el perdón de los pecados. Y precisamente la secuencia nos va a ayudar más a profundizar esto. Vámonos a la secuencia de esta octava de Pascua. Ofrezcan los cristianos, plural, ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Ofrezcan los cristianos. ¿Cuál será nuestra ofrenda por excelencia a Dios? El poder dejarnos comer por otros. También desgastarnos por otros. O también lo que dice el Señor: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la encontrará. Eso es la mejor ofrenda. También el Señor lo retoma del profeta. No te agradaron los sacrificios y holocaustos. Por eso dije, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y recordemos al Señor Jesús: Maestro, come. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. O también, para eso he venido, para predicar el Evangelio. Te andan buscando. Vámonos a otro lugar, para ya predicar el Evangelio, la buena nueva, el proyecto de Dios o el reino de Dios. Vamos a hacer un espacio y regresamos en unos momentos. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación masiva, como es YouTube, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como
iHeartRadio. Regresamos en unos momentos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Nos encontramos en la primera semana de Pascua. Decíamos anteriormente, por un lado, es el corazón de nuestra iglesia. Y también vamos a ir paulatinamente viendo el desarrollo y crecimiento y difusión del cristianismo que nos lo presenta la primera lectura, tomado de los Hechos de los Apóstoles de Lucas, que nos va dando precisamente esa historia de la comunidad. Y estábamos comentando que es el primer credo o querigma que va a ser base para la iglesia, como actualmente de que continuamente tenemos que revisarlo. Y estábamos ahora confrontando con la secuencia. Y decíamos, en razón de la secuencia, la primera parte: ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza. En razón de esto, también la segunda lectura de este domingo nos está hablando Pablo a los colosenses, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Se completa lo que estamos comentando. Ahora, sigamos la secuencia. Bien, la segunda parte de la secuencia nos habla: Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables unió con nueva alianza. El Cordero, vigilia pascual, que se tenía que inmolar para la cena pascual judía. Ahora recordemos a Juan Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todavía entre nosotros tenemos esta expresión antes de la comunión. Igualmente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa ahora de su reino. Y también valga recordar que el jueves santo pasado, la visita de los altares. Vemos generalmente en la visita de los altares festividad que queda suspendida para en otro momento se va a llamar el Corpus Christi. Vemos en esos altares, y vamos a ver próximamente en el Corpus Christi, que también tiene esta imagen: el Cordero sin mancha.
Algunos también en la iconografía ponen a este cordero con un estandarte de la cruz, que ha vencido la muerte. Y también viene en otros momentos la Sagrada Escritura acerca de los sellos que nos habla el Apocalipsis. Seguimos. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Nos detenemos. Lucharon vida y muerte en singular batalla. La vida en Cristo y la muerte que Él vence. Ojo, muerte eterna. Iremos a pasar por una muerte biológica, como todo ser viviente, pero no va a ser la definitiva, sino la muerte eterna. Y aquí valga recordar aquello del credo. Y bajó a los infiernos. Al tercer día resucitó. Originalmente la palabra infierno en la primera iglesia no era necesariamente el lugar de Satanás o del maligno o del infierno que en sí hoy lo conceptuamos, sino más bien era bajar al abismo de la muerte, que todos vamos a probar y que también el Señor probó o experimentó, como también se dice. Pero aquí está la resurrección. En singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Les sugiero un YouTube que nos lo da en estos días, sábado y domingo pasado, el señor obispo don Roberto Barron de Estados Unidos, y nos habla precisamente de la sábana santa y cómo allí en la sábana santa o que nos conocemos de Turín, nos le explica grandemente los estudios que se han tenido de ella y donde realmente se ve que cómo puede ser posible que en la superficie de la tela está la imagen del Señor crucificado, que es lo más probable. Se hace también la aclaración. Seguimos. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. ¿Qué has visto, María, por la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Y luego también añade, precisamente, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. ¿Qué esperaba María Magdalena? La resurrección. ¿Qué esperamos nosotros? La resurrección, contrario a la muerte. Y aquí, ojo, hermanos, hermanas, que cuidado con la tal veneración de la Santa Muerte.
Cristológicamente y cristianamente, en nuestra iglesia, no creemos en la muerte. Será la muerte eterna. ¿Queremos la muerte eterna? ¿O esta muerte solamente momentánea? ¿Que todo ser viviente necesariamente tenemos que pasar? Así es que podemos estar dando un pase, una ventanita o quizás un agujero a las tinieblas, al maligno, para que pueda entrar en nosotros. Y no sale fácilmente. Tengámoslo presente. De nuevo, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. La esperanza tiene que estar teñida, empapada de amor. De nuevo, regresémonos al principio. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza. Y aquí tenemos que tener presente de que todo cristiano y bautizado nos ofrecemos cotidianamente, como decíamos hace rato, al Señor. Y en tanto nos ofrezcamos, estamos precisamente salvándonos. El que quiera perder su vida, la encontrará. El que quiera ganar, se perderá. Lo tenemos que hacer todo a base del amor, no por amistades, no por dinero, no por conveniencia. Y finalmente dice: venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. La gloria de la Pascua, la resurrección. Y me remito al Evangelio de Cristo Rey. Tuve hambre, me distes de comer. Tuve sed, etc. Y en tanto hacemos esto, los estamos resucitando. Y en tanto no los hacemos con los otros. Y cuando te vimos hambriento, desnudo en la cárcel, y te asistimos, las veces que hiciste, conmigo lo hiciste. Las veces que no hiciste, tampoco lo hiciste conmigo. Los resucitamos o los hundimos. Haremos otro espacio y regresamos.
Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Vamos ahora de nuevo a adentrarnos en el comentario a la ordenación general de misal romano, que viene siendo ir viendo la celebración litúrgica, dominical ante todo, y que nos hace muy bien recopilar el padre José Antonio Berenguer en su libro Invitados a su mesa, de la editorial El Monte Carmelo. Capítulo 40. Reflexión sobre la parte central de la plegaria eucarística. Y nos dice: creo que nos conviene hacer un paréntesis en la reflexión de este número 79 de la ordenación general del misal romano, y para comprender mejor lo que vamos diciendo de la plegaria eucarística, nos fijemos en algunas frases de la misma plegaria. Epíclesis, primera parte. El sacerdote y nosotros, con él escuchamos en silencio. Pedimos al Padre que envíe el Espíritu Santo para que consagre el pan y el vino. El sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino y dice: te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Cierro asteriscos. El Espíritu Santo envuelve no solo el pan y el vino, sino toda la asamblea, que hace presente a toda la iglesia. Nos recuerda las palabras del ángel a la Virgen María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Lucas 1:35. Así, envuelve a la Madre Iglesia, presente en esta asamblea, para que el Hijo de Dios, por el poder del sacramento del orden, nazca en el sacramento de la Eucaristía, en el misterio de su Pascua. Relato de la institución y la consagración. El sacerdote toma el pan y, como parte de la acción de gracias, dice a Dios Padre lo que hizo Jesús la noche de la cena. Se abren asteriscos, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Se cierran asteriscos. Una vez que ha mostrado el pan consagrado y lo ha adorado, prosigue tomando el cáliz. Se abre asteriscos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cierran asteriscos. El Espíritu Santo, al convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, ha hecho presente al Hijo de Dios en el misterio de su Pascua, de su muerte y resurrección. La naturaleza de la que están tomados el pan y el vino ha recibido una fuerte descarga de vida y redención. Tú, que formas parte de la Madre Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo, has colaborado a este nacimiento para que el río de vida divina inunde el universo y lo redima. Anamnesis. El sacerdote, después que muestra el cáliz e invita a la asamblea que aclame a Cristo en la Eucaristía, pronuncia las palabras del memorial. Así pues, se abren asteriscos. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, se cierra asteriscos, es la presencia del mismo sacrificio de la cruz y del fruto salvador en la resurrección, al que nos unimos en el acto de ofrecimiento. Oblación. Con estas palabras se expresa el ofrecimiento realizado en la consagración. Se abre asteriscos. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Se cierran asteriscos. Como dijimos, ofrecemos a Jesucristo, pan de vida, somos ofrecidos por Él y nos ofrecemos en Él. Epíclesis, segunda parte. La unión con Cristo y entre nosotros es el efecto principal de la Eucaristía y por tanto, la unión de la Iglesia. Si en la primera parte del Epíclesis se pide la acción del Espíritu Santo para la consagración, en esta segunda se pide para que dé fruto de la unión. Se abren asteriscos. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Se cierran asteriscos. Esto mismo podemos hacerlo mirando en nuestro misal de casa cada una de las plegarias eucarísticas para descubrir la riqueza que se nos ofrece entre todas. Recordando que tenemos ahora varias plegarias eucarísticas. Son las ordinarias que se tienen, son 4. Para la reconciliación son 2. Y para los niños son 3. Bueno es que tomemos un misal, el misal ordinario de los fieles
generalmente tiene la 1 y la 2 de las plegarias. Pero ustedes pueden acceder a YouTube o en otro medio para ver las diferentes plegarias eucarísticas en la Iglesia Católica. Y allí tenemos, como comentaba, estas primeras, que son 4, 2 para la reconciliación, 3 para los niños y otras 4 para circunstancias especiales. Pero todas están con el mismo proceso que hemos comentado hasta ahora. Regresamos en unos momentos. Regresaré a la ciudad para darlo a saber. Ven con nosotros. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú has llevado su cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María, Raboni, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Continuamos con este siguiente segmento. Comparte estos momentos de reflexión el padre Víctor Anguiano, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación, además de YouTube con una liturgia para la vida. Además, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Les invitamos a una suscripción, como también a un like, para poder difundir nuestra fe cristiana y católica. En este último segmento vemos a los santos y santas que celebramos tanto a nivel nacional como también a nivel católico o universal. 2 de abril. San Francisco de Paula, ermitaño. 1436-1507. Sus padres habían hecho un voto a San Francisco de Asís antes de su nacimiento. Y Francisco de Paula entró en el monasterio franciscano cuando solo tenía 13 años. Más tarde, sin embargo, se retiró a vivir como ermitaño y atrajo a hombres
que buscaban la misma vida. Fundó la Orden de Ermitaños de San Francisco de Asís, llamada los Mínimos. Tenían reglas muy estrictas que los obligaban a una vida muy austera. Francisco ganó fama de hacer milagros y de tener dones espirituales extraordinarios, y el Papa Sixto IV lo envió a la corte del rey Luis XI de Francia. A la muerte de este rey, Francisco siguió en la corte como director espiritual de los reyes franceses y fundó numerosos monasterios. Se caracteriza por su profunda contemplación de la pasión y su sincera humildad. De la virtud de la humildad nos habla el Catecismo de la Iglesia. La humildad, confiada, nos envuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, y los de uno con los otros. 4 de abril. San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. Años 556-636. Venía de una familia de santos. Sus hermanos, Leandro y Fulgencio, y su hermana Florentina, son también santos canonizados. Isidoro sucedió a su hermano Leandro como obispo de Sevilla. Durante su episcopado, logró convertir a la fe católica a muchos visigodos que se adherían al arrianismo. Fundó un instituto para la formación del clero y del laicado, anticipando así grandes universidades. El Concilio de Toledo, en el 633, hizo obligatorio el establecimiento de centros de este tipo en distintas diócesis. Fue además un gran estudioso y conocedor de la filosofía y del pensamiento humano. Completó la composición de los libros utilizados en la liturgia mozárabe, como el misal y el breviario, y es doctor de la Iglesia. Muchas personas han reconocido a Isidoro como patrono de los usuarios de Internet, recordando todo su saber y toda su gran obra, etimologías, es decir, estudios de las razones de las palabras y de las cosas, que representan una gran memoria colectiva del conocimiento. 5 de abril. San Vicente Ferrer, presbítero, 1350-1419. Nacido en Valencia, España, ya desde niño, Vicente sintió la llamada de Dios e ingresó en la orden de predicadores a los 15 años. Su gran anhelo era llevar el evangelio a los judíos, musulmanes y herejes de su tiempo. Trabajó muchos años con el cardenal Pedro de Luna, que luego sería elegido antipapa Benedicto XIII durante el cisma occidental. Vicente se opuso a él cuando comprobó que no tenía intención de poner fin al cisma. Más tarde predicó por muchos lugares de Europa. Organizó a los penitentes que se dedicaban a orar en la reparación de los pecados del mundo.
trató de finalizar la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra y luchó contra la degradación moral en la iglesia y en la sociedad. Pero su característica más central fue el deseo de la caridad sobre todas las cosas, como dice el Catecismo de la Iglesia, número 1844. Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Es el vínculo de la perfección y la forma de todas las virtudes. 7 de abril. San Juan Bautista de la Salle, presbítero, 1657-1719. Era un noble francés. Poco después de su ordenación, fue nombrado canónigo, pero pronto renunció a ese puesto para dedicarse a la educación de jóvenes pobres. Con amigos y compañeros que fueron siguiendo su ejemplo, fundó la Congregación de Hermanos de la Doctrina Cristiana y, para 1684, los primeros 12 hombres hicieron sus votos. Pero desde un principio hubo conflictos y dificultades, ya que los métodos de enseñanza de Juan eran muy criticados por las clases más altas. Juan de la Salle concentraba su atención en los jóvenes más pobres, por lo que sus escuelas eran gratuitas y enseñaba en francés en lugar del latín. También abrió algunas escuelas para jóvenes de la aristocracia, pero en 1714 renunció a su puesto de la enseñanza y se dedicó a la instrucción de novicios y a escribir libros de espiritualidad. Tuvo que sufrir la hostilidad tanto de ajenos como de sus propios hermanos de religión. Llevó este sufrimiento con paciencia y mansedumbre, como dice el Catecismo. Instruir, aconsejar, consolar, confrontar son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Número 2447. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejar a sus hogares, y esperamos vernos, si Dios nos prestara vida, una semana más, continuando la cincuentena de Pascua, y que el Señor resucitado nos ayude a pasar completamente a la Pascua eterna, donde el Señor nos espera junto con los santos y elegidos. Muchas gracias. Feliz noche para ustedes. Feliz día para todos.